Sí, sabemos que hay varios hermanos enfermos hoy, entonces debemos estar orando por ellos para que puedan recuperarse. Y entonces también saludos a los que están viendo por Zoom en casa. Entonces, bien, estamos aquí en Isaías 50 y estaba pensando cómo empezar esta prédica que empecé de una forma el primer servicio no me gustó, porque es difícil como ilustrar lo que vamos a ver, porque está hablando primeramente de las rebeliones del pueblo. Vamos a ver tres encabezados: las rebeliones del pueblo, después el ministerio del siervo y finalmente dos respuestas posibles ante ese siervo. Y estaba aquí y pues, recordé una película que vi con mi familia de una carrera de ciclistas que iban a pasar de una costa de Estados Unidos a la otra costa en bicicleta, pero no era una carrera común y corriente, sino que los soltaron y tenían que llegar como fuera. Entonces, y era como un documental que seguía el camino, que eso fue larguísimo, el camino, y algunos se perdieron, algunos se desviaron, se les dañó la cicla a varios y fue todo un cuento. Yo no recuerdo cuántos días tuvieron que estar andando, yo creo que más de un mes así, con todo eso, pero el que ganó, pues pudo enfocarse en la meta final, porque eso fue un viaje muy, muy largo y con todos sus desvíos siguió con el enfoque en la meta, en el final de todo. Y creo que cuando pensamos en el Señor Jesús, es lo que vamos a ver hoy, que Él hizo lo mismo. Él tuvo que pasar por muchas dificultades, pero siempre tenía la meta final en mente. Y vamos a ver esa misión hoy. Y puse el título del mensaje como el ministerio del siervo a favor nuestro, porque vamos a ver su ministerio, pero ese ministerio es algo muy práctico porque está o puede estar a favor nuestro si lo recibimos, y también podemos apreciar todo lo que Él hizo por nosotros para salvarnos y para llevarnos finalmente a su presencia. Entonces vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esta mañana, por todo lo que tú eres, Padre, por la forma en que tú obras soberanamente en nuestras vidas. Y también cuando miramos esta profecía, Padre, es sorprendente ver que tú 700 años antes pudiste profetizar lo que iba a pasar en la vida de tu Hijo. Y Padre, en esta mañana te pedimos que nos guíes, que me guíes a mí como predicador. Padre, dame las fuerzas necesarias y también que cada palabra sea agradable a ti. También, Padre, oramos que podamos concentrarnos en lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Fácilmente nos distraemos y oramos que tú nos ayudes esta mañana a mantenernos enfocados en tu Hijo y en tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como decía, vamos a ver las rebeliones del pueblo primeramente. Miren aquí el 50, el versículo 1. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí vemos que Dios habla de un divorcio y hace una pregunta: ¿qué es de la carta de repudio, o sea, la carta de divorcio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Y aquí la pregunta que estuve contemplando es: ¿será que Dios se divorció de su pueblo? Porque incluso la Biblia de estudio judía que yo tengo en casa dice lo siguiente, y voy a citar lo que dicen: Dios insiste en que no ha habido ningún divorcio y que los hijos todavía le pertenecen a Dios. Y ellos toman la pregunta: ¿qué es de la carta de repudio? ¿O dónde está la carta de repudio?
Ellos dicen que está haciendo la pregunta a Dios porque no hay una carta. Pero ¿cómo sigue el versículo? Al final, ¿qué dice? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Entonces el texto que dice que sí Dios se divorció de Israel, lo cual es sorprendente, ¿no? Lo vemos en otras partes de la Biblia, en el 54, por ejemplo. Miren lo que dice, el 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Entonces, ¿qué indica la palabra de Dios? Que sí, Dios se divorció de ellos por un tiempo, pero habla aquí de que, o bueno, en el 54, de que iba a retomarla como esposa. Ahora, eso hace surgir muchas preguntas. Porque vemos en la palabra, y no vamos allá, pero en Deuteronomio 24, dice en la ley mosaica, si alguien se divorciaba de su esposa, si ella se casaba con otro, el primero no podría regresar a ella. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con todo esto? ¿Cierto? Recordemos que hay una causal legítima de divorcio. Bueno, hay dos, pero la inmoralidad sexual, Cristo en Mateo 19:9 dice que por la fornicación, es decir, la inmoralidad sexual, el divorcio es una posible causal si la persona no quiere arrepentirse. Y es por eso que Dios se divorció de ellos, porque ellos estaban cometiendo adulterio espiritual. Y vemos que entonces por eso fueron vendidos al cautiverio y por eso se divorció Dios de ellos. Vamos a comparar en Jeremías capítulo 3. Miren también, porque nuevamente, humanamente hablando, no debía Dios regresar a ella, pero aquí vemos que hace una excepción. Jeremías 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿Cuál es la respuesta de Deuteronomio? Que no. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, más, ¿y qué dice iglesia? Vuélvete a mí, dice Jehová. Qué sorprendente, ¿verdad? Dios se divorció de ellos por su infidelidad, pero en su misericordia supera incluso la ley de Moisés. Lo que no era posible para el hombre, Dios lo hace. Y eso lo vemos varias veces en el capítulo 3, el 8 también. Miren el 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Miren el 12. Bueno, ahí el 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Bueno, no vamos a seguir hablando de eso, pero vemos ahí que Dios, a pesar del adulterio espiritual de ellos, Dios se había divorciado con ellos, pero finalmente iba a retomarla, ¿ok? Como esposa. O bueno, lo va a hacer, quizás eso es algo a futuro todavía. Pero el caso es que habla aquí, si regresamos a Isaías 50, habla de su rebelión. Porque, ¿por qué Dios se divorciaría de ellos? Pues por el pecado de ellos. Como hemos visto a lo largo de este libro, ellos iban tras los ídolos, ellos confiaban en cosas que no eran Dios, ellos
se rebeldía o se rebelaron contra Dios muchas veces y por eso él se divorció de ellos y por eso los vendió al cautiverio. Miren el 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? Aquí pues es un poco difícil saber de qué está hablando aquí Dios, pero está hablando de que cuando él quiso que ellos regresaran, no quisieron. Nadie respondió. Entonces, él les dio opciones, debían arrepentirse y él dice que nadie lo hizo. El 2 sigue, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Parece aquí que la idea es que nadie respondió porque como estaban tan mal, no veían ninguna esperanza. Estaban en el cautiverio y no podrían ver quién era su Dios. ¿Qué hace Dios? Pues Dios recuerda el Éxodo. Ahí vemos una alusión al Éxodo, ¿cierto? En el 2, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Ellos debían recordar lo que pasó con su pueblo. ¿En dónde estaban ellos cuando venían los egipcios? Estaban ahí al lado del Mar Rojo y no había ninguna esperanza porque ese mar es muy grande. Y ellos atrás veían los soldados egipcios en sus carros de guerra y ellos ahí se desesperaron. Pero se les olvidó quién era su Dios. Y pasaba igual aquí que nadie respondió favorablemente porque ellos veían o pensaban que no había esperanza. Entonces, por eso Dios les recuerda quién es Él, porque Él hace cosas increíbles. ¿Será que el Dios nuestro es el mismo de aquel entonces? Amén. Sí, pero muchas veces nosotros vemos nuestro pecado tal vez y decimos, ¿cómo nos puede perdonar Dios de esto? Por todo lo que yo he hecho, ¿cómo puede perdonarme Dios? Pero tenemos que recordar quién es nuestro Dios y cómo es su poder para salvar y para hacer cosas maravillosas. Vemos ahí entonces las rebeliones del pueblo. Ahí el 3, visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta, hablando ahí también de su soberanía, de su poder para hacer y llevar a cabo su voluntad. Ellos debían recordar quién era su Dios. Y cuando pensamos en esto, podemos pensar también en la disciplina que el Señor a veces nos envía. Y no voy a preguntar cuántos han experimentado su disciplina, pero creo que todos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos cuando Dios usa una circunstancia para llamarnos la atención sobre un pecado en nuestra vida. Quizás algo que estamos viviendo y sabemos que está mal, pero ahí estamos esperando. Y Dios envió una disciplina y la pregunta es cómo reaccionamos ahí. No queremos ser como los israelitas que estaban en el cautiverio y les costaba todavía reconocer su estado de pecado, ¿cierto? Como dice ahí, nadie respondió. Qué triste, ¿sí? Es mucho mejor ser sensibles a la disciplina de Dios y cuando Él nos disciplina, arrepentirnos de una vez y no seguir con nuestra terquedad, ¿cierto? Sin darnos cuenta de lo que Él quiere enseñarnos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo respondemos cuando Él nos disciplina? Cuando Él nos llama la atención en nuestra vida. O si no hemos recibido su salvación, cuando Dios nos invita a la salvación, ¿cómo respondemos? Cuando nos damos cuenta de que pecar contra Él es tan grande como el adulterio espiritual. ¿Sí? No se le fiel a Dios, se le infiel y finalmente
la consecuencia de eso vamos a verla al final, pero es el gran juicio. Que Dios en ese juicio, ¿qué va a hacer? Pues va a sacar todos los libros que Él ha escrito sobre nuestra vida para mostrar al pecador por qué es condenado. Y yo les he contado que yo tenía pesadillas sobre ese día, pensando en los pecados, ¿cierto? Porque Dios anota todos nuestros pecados. Entonces, por eso tenemos que tomarlo muy en serio. Pero bueno, gracias al Señor, sigue adelante el pasaje. Miren el 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí la pregunta es, ¿quién está hablando? E incluso en la lectura de Isaías el año pasado, cuando comenzamos esta serie, yo me leí este pasaje y yo decía, wow, Isaías fue un hombre increíble. Porque ahí parece ser Isaías quien está hablando. Pero miren cómo sigue. El 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Bueno, hasta ahí van las palabras de alguien. Y si leemos la interpretación judía no mesiánica, ellos dicen que aquí está hablando Isaías. Y podríamos pensar nosotros lo mismo, ¿verdad? Porque no nos dice quién habla. Pero recuerden que lo hemos visto antes. En el capítulo 42, en el capítulo 49, hay dudas sobre quién está hablando. Y el versículo clave para determinarlo es el 10. Miren el 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Ese versículo nos ayuda a decir o entender que las palabras del 4 al 9 son las palabras del siervo. Porque es una pregunta para la audiencia. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y cuando comparamos lo que dice el 4 al 9, lo que dicen esos versículos, vemos que eso es una profecía de lo que iba a pasar con el Señor Jesús, con su ministerio. Y hasta hay alusiones en los evangelios de estos versículos. Entonces, lo que vemos aquí es un resumen y parece ser casi como un resumen del evangelio. Entonces, vamos a leerlo de esa forma. ¿Les parece? Miren el 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Bueno, ahí vemos el ministerio del Señor Jesús. Porque ¿cómo fue su ministerio? Vemos ahí un ministerio lengua de sabios. Todo lo que él habló, nadie en la historia humana ha hablado las palabras como Jesús. Ninguno. Por grande que sea, ningún otro hombre ha enseñado como el Señor Jesús. Y pensamos en el Sermón del Monte, que incluso no creyentes admiran esa enseñanza, ¿cierto? Pensamos en sus parábolas. Con cada parábola penetraba la verdad o penetra la verdad de Dios de una forma profunda, ¿verdad? Porque nos llaman a una reflexión muy profunda, porque nadie como el Señor Jesús ha podido enseñar para llegar al corazón nuestro. También dice ahí algo muy hermoso, para saber hablar palabras al cansado.
Cuando pensamos en el Señor Jesús y pensamos en las personas cansadas, bueno, yo pensé en la mujer que sufría de un flujo de sangre por 12 años. ¿Recuerdan a esa mujer? Y la palabra de Dios dice que ella había gastado todo su dinero en doctores, buscando una solución. Es más, no solamente la aflicción física, sino que era una mujer rechazada por la sociedad porque estaba inmunda por esa aflicción. Entonces, ¿qué dice Jesús? Pues ella se acerca a Jesús, toca el borde de su manto y ella es sanada instantáneamente. Y Jesús dice, no, alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Los discípulos, ¿qué dijeron? No, Señor, hay una multitud. Mucha gente te ha tocado. Pero él sabía que esa mujer lo había tocado. ¿Y qué le dice a la mujer? Él la mira y le dice, en Lucas 8, dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es decir, el Señor Jesús sabía ministrar a la necesidad de cada persona, especialmente las personas que estaban cansadas, las personas agobiadas, las personas que tenían una carga espiritual y el Señor con una palabra aliviaba esa carga porque tenía lengua de sabios. Miren también el 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Será que aplica a Jesús? ¿Cierto? Yo pienso en Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Estaba ahí, estaba totalmente afligido y la palabra de Dios dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba angustiado porque entendía que tenía que ir a esa cruz y dice, Señor, si hay otra forma de hacerlo, hazlo. Pero vemos ahí que no fui, como dice el texto, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Él entendía que debía someterse a la voluntad del Padre y llevar a cabo la obra de la redención. Miren el 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban o arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y ahí vemos la alusión directa en el Nuevo Testamento, porque Mateo 26:67 cita una parte del versículo y dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Vemos ahí que Cristo entendía exactamente lo que iba a pasar. ¿Y cómo? Porque había leído Isaías. Tenía Isaías en su corazón, en su mente, y él sabía lo que él iba a pasar, pero lo hizo. Miremos el 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El 7 también habla de su vida y de hecho en Lucas 9:51 es un versículo clave de Lucas porque habla y dice, lo voy a leer, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y también vemos aquí que Lucas tiene en mente lo que dice Isaías aquí, porque dice casi lo mismo. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y en el Evangelio de Lucas, ¿qué pasa? Desde ese versículo en adelante, el Señor va para Jerusalén con la misión de ir a la cruz. Él puso su rostro hacia Jerusalén y siguió sin desviarse. Siguió sin desviarse porque él sabía a dónde iba y para qué lo hacía. Y en Hebreos 12:2 también, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí vemos que él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, tenía la meta en mente siempre. Él sabía a dónde iba y él sabía también que finalmente el Padre lo iba a resucitar, porque eso es lo que dice ahí en el 8, cercano está de mí el que me salva, o podríamos traducirlo, el que me justifica o el que me vindica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Y podríamos pensar en los que lo acusaban, ¿verdad? Que hablaban en contra suya, y también en el diablo que quería también matarlo. Pero vemos ahí que él entendía que el Padre lo iba a vindicar finalmente. Y en el 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y vemos aquí también que cuando ellos lo condenaron, ¿por qué lo hicieron? Pues una condena basada en mentiras, en falsos testigos, porque ninguno de ellos pudo encontrar algún pecado en él. Ninguno de ellos pudieron encontrar en él una razón para condenarlo. Entonces, por eso tuvieron que fabricar o falsificar su testimonio, ¿verdad? Y decir cosas que él no dijo. Entonces, vemos aquí que en todo esto, el Señor Jesús entendía la misión con la cual vino a este mundo. Y vemos también algo muy interesante. Este es uno de los 4 cantos del siervo que vemos en Isaías. Miren conmigo el capítulo 42. Porque vemos que se agrava el trato hacia el siervo con cada canto. Y no podemos leer todos los cantos, o todo de cada canto, pero miren el 42:3. En el 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Y en el 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, en el primer canto no vemos un maltrato hacia él, sino que vemos que él va a ayudar a los que están débiles y todos. El 4, no se cansará ni desmayará. Habla de que él va a seguir adelante con su misión. Miren el capítulo 49 para ver el siguiente canto. El 49:4. Vemos aquí nuevamente las palabras del siervo y dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aquí podríamos ver un poco de, no sé si la palabra es frustración, pero recuerden cuando Jesús dice, oh generación adúltera, incrédula, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar con ustedes? Cuando él veía la incredulidad de ellos, cuando él lloraba sobre Jerusalén y decía que quería juntarlos debajo de sus alas, pero ellos no quisieron. Vemos un poco más de dificultad en su ministerio, ¿cierto? Miren el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Aquí también es otra descripción del siervo y ahí sí dice que fue menospreciado, abominado, ¿cierto? Y si regresamos al 50, el versículo 6 lo vemos más claramente. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Y el final es el capítulo 53. Miren conmigo, y no lo vamos a estudiar hoy, pero en el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
ahí habla del desprecio que él recibió porque ellos lo veían en la cruz y qué decían de él. Si es el Mesías, bájese de esa cruz. Él dice que puede salvar a otros, ahí estás. Lo insultaban, ¿verdad? Con ese desprecio, con ese rencor, con ese odio hacia él. Y vemos que eso fue hasta el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces quería que ustedes vieran cómo esto va en Isaías, va en declive, ¿verdad? El trato hacia el siervo. Y es exactamente lo que pasó en su vida. Y como mencionaba, Jesús tenía esto en su corazón. Jesús sabía lo que él iba a tener que enfrentar, pero lo hizo voluntariamente. Él sufrió todo eso y él fue a esa cruz porque él sabía que era la única forma de cumplir la voluntad de su Padre para salvarnos de todos nuestros pecados. Entonces es muy hermoso ver el enfoque, como él tenía tan claramente en mente su misión al venir a este mundo. Y les he contado que yo vivía en un estado rural en Estados Unidos, en Minnesota, y detrás de la casa de mis papás hay un bosque. Entonces yo jugaba mucho con los palitos, me trepaba por los árboles y también aprendí a encender un fuego con una lupa. ¿Cuántos han hecho eso? Es divertido, pues con cuidado, ¿no, chicos? Pero es muy divertido y es muy interesante porque tienes que enfocar la luz en un solo puntico, ¿cierto? Con el sol, porque si la luz no está enfocada, no hace nada. Pero enfocas la luz en un solo punto y empieza a calentarse, empieza a salir humo y después se enciende. Y como niño eso me encantaba. Pero vemos que el Señor Jesús también, como una luz del sol, enfoca su vida en su misión y no se desvía por ni un segundo. Enfocó toda su vida en la misión porque la tenía en mente a través de la palabra de Dios. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos desviamos y nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Y nos desanimamos, ¿verdad? Y nos descarrilamos a veces. Y vamos tras cosas que finalmente no edifican o no son de bendición. Pero cuando vemos a Jesús, vemos que él en todo su ministerio, en toda su vida, estaba enfocado en la misión que Dios le había dado. ¿Recuerdan el título de la predica? Bueno, ahí está, ¿verdad? El ministerio del siervo a favor nuestro. ¿Por qué vino el siervo para vivir de esa forma? ¿Por quiénes lo hizo? Por nosotros, ¿verdad? Porque todos nuestros desvíos, Jesús obedeció a su Padre siempre. Jesús siempre cumplió la ley de Dios y Jesús cuando fue a esa cruz fue por eso que pudo pagar por nuestros pecados, porque él no tenía. Como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros entonces cuando miramos nuestra vida, si nos enfrascamos en nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Vamos a estar cada vez más animados con nosotros mismos al examinar nuestro pecado, nuestras rebeldías, nuestros desvíos, nuestras palabras que a veces no son las mejores, nuestros pensamientos que vuelan en cosas que no deben, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nos enfocamos en nosotros como cristianos? Nos vamos a desanimar. Y es por eso que Cristo vino para vivir esta vida con esta misión, para salvarnos, para darnos propósito en nuestra vida, hermanos. Solamente Él pudo hacerlo.
Tú y yo jamás lo podríamos hacer. Nosotros merecemos estar condenados eternamente y por eso el Hijo de Dios vino para vivir y para morir y para resucitar y ascender. Y son las buenas nuevas de Cristo. Porque aquí no predicamos esto de sentirse un poco mejor que uno mismo, eso de restaurar un poco la fachada de nuestra vida, sino que Cristo vino para transformarnos, para darnos una vida nueva en Él y todo lo que Él hizo, lo hizo a favor nuestro. Eso desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Todo lo hizo por nosotros, para salvarnos. Y debemos enfocarnos en eso, porque si no lo hacemos, vamos a desanimarnos, como mencioné. Y también vemos aquí al final que hay dos respuestas, ¿ok? El bosquejo es muy sencillo. ¿Cuál fue el primer encabezado? Las rebeliones del pueblo. Ellos habían pecado y vemos aquí el segundo encabezado, el ministerio del siervo, y el tercero lo vemos en el 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeéis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. El tercer encabezado son las dos respuestas posibles ante el siervo. ¿Y por qué hablamos de dos? Porque hay solamente dos respuestas. Uno no puede decir, no, yo voy a esperar a ver qué pasa, si lo recibo o no. Yo voy a mirar cómo me va en la vida, a ver si en algún momento cuando tenga tiempo o cuando tenga las ganas, lo voy a recibir. No, la Biblia siempre nos dice que hay dos caminos, un camino de salvación y un camino de condenación. Y lo vemos aquí también, porque ¿cuál sería la primera respuesta? La positiva. Miren ahí en el 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Cuál es la respuesta correcta, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Ahí habla de temer a Jehová y oír la voz de su siervo. Oír no es solamente, no, yo fui a la iglesia y escuché algo. ¿Qué significa? Oír bíblicamente significa recibir, ¿cierto? Porque oír significa escuchar para hacerle caso a ese mensaje. Entonces, ahí habla de temer a Jehová y oír la voz de su siervo. Miren la mitad del 10, es muy interesante. El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ahí, ahí normalmente andar en tinieblas y luz es algo negativo, y ciertamente lo es, pero aquí es algo bueno. ¿Por qué? Porque la persona se da cuenta, ¿cierto? Porque dice, el que anda en tinieblas y carece de luz. ¿Y qué tenemos que reconocer para estar en esa categoría? Ahí estoy yo. Ahí estoy yo, ¿verdad? Que reconozco que estoy andando en tinieblas, que carezco de luz. Porque esa persona no trata de hacer su propia luz, como vamos a ver en el versículo 11. Entonces habla en varios términos: temer a Jehová, oír la voz del siervo, confiar en el nombre de Jehová y apoyarse en su Dios. Y eso habla de recibir la salvación de Jesucristo, la salvación del siervo de Dios, recibirlo porque entendemos que no tenemos la respuesta dentro de nosotros ni en ningún otro lado. Miren el 11. Creo que con ese contexto podemos entenderlo mejor. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso es algo bueno o malo? Algo negativo, ¿cierto?
Porque está hablando de una persona que no reconoce su necesidad y dice, yo voy a prender mi propio fuego. Yo voy a hacer mi propia luz. Y Dios está diciendo, no, ustedes están en tinieblas y oscuridad y pecado y necesitan mi luz, no la suya. Porque, como entendemos de la palabra, si no recibimos a Jesús, llenamos ese vacío con cualquier cosa. Y por eso las religiones abundan, ¿verdad? Tantas personas que quieren sentirse bien haciendo algo, tratando de llegar a Dios. Y Dios dice de forma irónica, dice, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Es decir, si quieren ir por ese camino, háganlo. Pero ¿cuál es el resultado? Miren el final. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Si no recibimos a Cristo, el siervo de Dios, y tratamos de encender nuestro propio fuego, ¿cómo nos irá? Pues habla ahí de la condenación, ¿cierto? Habla de la sepultura, que es una forma de hablar de la condenación final. Entonces, al ver el pasaje, ¿qué nos enseña el pasaje? Pues hablaba con el pastor Alfredo en la mitad o entre los dos servicios, y a veces nos cuesta ver cómo es esto práctico, cómo nos ayuda. Pero si pensamos en lo que hizo Cristo por nosotros, nuestra vida debe estar centrada totalmente en Él. Y yo lo veo en mi vida, cuando me enfoco en mí mismo, empiezo a sentirme cada vez peor. Y uno a veces pasa por valles simplemente porque está muy enfocado en uno mismo. Pero cuando miramos a Cristo, ya Dios nos anima con eso, ¿verdad? Cuando vemos su ejemplo también. Porque en nuestra vida, ¿cuántas veces nos desviamos? Muchas veces, ¿cierto? Nos desviamos, nos distraemos en nuestra vida. Y vemos aquí, cuando miramos a Jesús, vemos que Él tenía su misión muy clara. Cuando nosotros entendemos eso, podemos crecer al imitar a nuestro Señor y Salvador también. Pues pensamos también en lo que dice Cristo. Él dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Claramente hay dos caminos, ¿verdad? Un camino de tinieblas, un camino de luz. Cristo el siervo es la luz, y al mirar su vida y su salvación y recibirlo, ya podemos tener luz en nuestra vida. Podemos andar como Dios quiere. Y si pensamos, por ejemplo, hoy día, ¿cuántas personas no tienen ninguna meta en su vida, ¿verdad? O quizás metas equivocadas. Y da tristeza ver a las personas que están deambulando, están vagando por el desierto buscando algo. Y vemos claramente que Dios envió a su Hijo. Él sí tenía su misión clara, porque Él vino para salvarnos y para darnos una vida nueva. Cuando entendemos eso, ya podemos entender la relevancia para nuestra vida. Por ejemplo, el cristiano que ha pecado puede mirar a Cristo y recordar que Él sufrió por nosotros. Él pasó vergüenza por nosotros para que nosotros no tengamos que pasar por eso. Él habló palabras al cansado, como dice el 4. Él era sabio y Él sigue hablando palabras al cansado hoy. ¿A dónde debemos acudir si estamos cansados espiritualmente? A Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces pensamos, no, lo que yo necesito es otra cosa? Yo necesito alejarme de la iglesia de Dios un rato para descansar. Mentiras. Necesitamos acudir a Cristo, necesitamos acudir a su iglesia para ser animados en el Señor. Y obviamente este mensaje es un mensaje de salvación, y yo he citado las palabras de Agustín varias veces aquí,
Él dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y eso es lo que vemos. El Señor vino, el siervo vino con una misión muy clara. Y esa misión, cuando la entendemos, nos salva y nos da una misión también para hacer discípulos con Él. Y estamos aquí por eso. Si nosotros nos enfocamos en Cristo, también se me olvidó mencionar otro versículo, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y eso habla de la santificación del creyente y cómo podemos crecer. ¿A quién debemos mirar? Dice, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Eso es como un joven, yo recuerdo esto, ¿verdad? Un joven con el espejo que estudia, bueno, que todo tiene que estar perfecto, ¿verdad? Ya con la edad no funciona tan bien. Pero es lo mismo con Cristo cuando nos lo miramos fijamente así para mirar quién es Él. A través de esa visión de Él, Dios nos transforma. Dios nos da propósito, nos anima y nos ayuda a vivir para su honra y su gloria. Oremos. Padre, es maravilloso ver esa profecía de tu palabra. Señor, al ver la misión de Cristo, al ver lo que Él vino a hacer por nosotros, Padre. La forma en que Él pasó por dificultades, insultos, la vergüenza. Lo escupieron, Padre, lo bofetearon, lo maltrataron. Él recibió una corona de espinas sobre su cabeza, Padre, por nosotros. Y Él fue a esa cruz, Padre, como hemos visto en Isaías 53, como el Cordero tuyo, que fue esa cruz como un sacrificio perfecto, con esa misión tan clara, Padre, fue esa cruz. Y hoy reconocemos que solamente a través de Él estamos en tu presencia. Y Padre, reconocemos también que te necesitamos. Padre, si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, lo que Él hizo por ellos, Padre, oramos que no salgan de este lugar sin hablar con alguien sobre su destino eterno, Padre. Porque la respuesta de no escuchar al siervo, de rechazarlo, de tratar de encender un fuego propio, Padre, no es el camino tuyo, Padre. Y vemos con tristeza que el camino lleva a la condenación final. Pero, Padre, gracias porque podemos acudir a Cristo y simplemente reconocer que estamos en tinieblas y reconocer que hemos pecado contra ti, pero que Él se puso en nuestro lugar, Padre, y recibió la ira tuya por nuestro pecado sobre sí. Y gracias por ese sacrificio, Padre. Perdónanos las muchas veces que nos hemos olvidado de lo que Él hizo por nosotros, Padre. También perdónanos las muchas veces que nos hemos desviado de tus caminos porque no estamos imitando a nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en Él para ser cada vez más transformados a la imagen de Él. Oramos también, Padre, por los que están enfermos hoy, los que están cansados hoy, que tú los levantes, Padre, con tu palabra, que puedan tener fe para creer en tus promesas y lo que tú quieres hacer en sus vidas. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.